Bien, entonces vamos a comenzar la clase. Esta clase, ¿no es cierto?, que se enmarca en lo que nosotros habíamos ya empezado a trabajar hace unas par de semanas atrás, que era todo lo relacionado con Guerra Fría. ¿Ya? Esta clase en el fondo es una derivación de lo que es la Guerra Fría, más bien es el término de la Guerra Fría, ¿cierto?, lo que vamos a estudiar en esta clase. ¿Ya? Así que, esos chiquillos. Espero que esta clase les sea útil, que puedan, ¿no es cierto?, clarificar sus dudas, porque este tema, ¿no es cierto?, es, ¿cómo se llama?, es importante en términos de lo que, por ejemplo, lo que es la prueba de transición universitaria, ¿ya? Así que no es menor. Vamos, todo lo que tiene que ver con Guerra Fría, ¿ya? Bien, entonces, vamos a empezar, y acá yo les tengo, ¿no es cierto?, el índice de la clase, o sea, cuál va a ser más o menos los temas que vamos a ver. Lo primero es hacer un breve repaso acerca del contexto histórico de esta época del fin de la Guerra Fría. En segundo lugar, vamos a comentar cuáles fueron las transformaciones que ocurren en la Unión Soviética, ¿ya? Recordemos el nombre de la clase, que es la Unión Soviética y el derrumbe del comunismo. Y en tercer lugar, vamos a conversar acerca del colapso del bloque oriental. Ya son tres temas, pero están todos muy unidos entre sí, así que no creo que haya dudas con eso. Dígame si hay algún problema con el audio, con la visualización, ¿está todo ok? Alguien que me diga por el chat si se visualiza todo bien para poder empezar. Aquí, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el nombre de la clase. Ya, bacán. Gracias por el feedback, Vicente, Felipe, Agustín, Andrés. Ya, bacán. Muy bien, Bárbara. Esos chiquillos. Entonces, recordarles estas reglas de las clases y comenzamos. Lo que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, como objetivo central de nuestra clase es, vamos a hacer una caracterización de la crisis de la Unión Soviética, ¿ya? Y la idea es que lo podamos relacionar esa crisis con el derrumbe del comunismo, ¿ya? Y además considerar estas dos cosas, esta crisis de la Unión Soviética y este derrumbe del comunismo, como procesos que van a significar el fin de la Guerra Fría. Nosotros habíamos conversado en la clase hace un par de semanas, ¿no es cierto?, acerca de la Guerra Fría, vimos, ¿no es cierto?, cuáles eran los principales conflictos involucrados en este como subconflictos, ¿no es cierto? Entonces, ya ustedes tienen más o menos una idea súper clara de lo que es la Guerra Fría, en términos, ¿no es cierto?, de hacer una línea de tiempo y de sus repercusiones para el resto del mundo, no solo para Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo que vamos a ver en esta clase, en el fondo, es cómo comienza a derrumbarse una de las superpotencias protagonistas de esta Guerra Fría, ¿ya? Entonces partamos con el contexto histórico de lo que es el derrumbe, ¿no es cierto?, del comunismo, la crisis en la que está la Unión Soviética, y para eso, ¿no es cierto?, tenemos que remontarnos a la década de 1970 aproximadamente, donde vamos a hacer acá en esta primera parte una especie como de caracterización de en qué estaban ambos bloques, ¿ya? Tanto el bloque capitalista como el socialista. Entonces acá vamos a ver qué pasaba, por ejemplo, en el bloque occidental, el bloque liderado por Estados Unidos y que, ¿no es cierto?, nosotros llamamos capitalista. Entonces acá lo que está ocurriendo en la década de 1970 es un agotamiento económico ocasionado por lo que se llaman las crisis del petróleo, ya que son básicamente dos. Por ahí hay una en 1973 y después hay otra en 1979. Estas crisis del petróleo afectan, ¿no es cierto?, la economía capitalista del bloque occidental, ¿ya? Llega a la presidencia de Estados Unidos este personaje, este señor que está acá, que es Ronald Reagan, él, ¿no es cierto?, este señor, y lo que hace Reagan es cambiar un poco la estrategia en cuanto a política exterior, ¿ya? Bajo, ¿no es cierto?, bajo la administración perdón, de Ronald Reagan, se inicia una etapa más, podría así decirlo, un poco más agresiva, ¿ya? Un poco más centrada en
en defender, ¿no es cierto?, o mejor dicho, en atacar directamente, ¿no es cierto?, al socialismo, ¿sí? Y por el otro lado, lo que hace también el gobierno de Ronald Reagan es empezar a implementar una serie de ajustes a la economía de Estados Unidos que tienen que ver con el modelo neoliberal, o lo que aquí llamamos, ¿no es cierto?, neoliberalismo, y que eso ya es en plena década de 1980. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, se produce este cambio? Como vemos acá, ya a comienzos de los años 80, fines de los 70, Estados Unidos entró como en una etapa de recesión económica, pero las medidas que sacan a Estados Unidos o que van a buscar sacar a Estados Unidos de esa crisis, son las medidas neoliberales de este señor Reagan, que lo que busca es reimpulsar la economía, reducir impuestos, fomentar, ¿no es cierto?, las inversiones, ¿ya? En el fondo, una apertura, una apertura económica que permita superar este momento de crisis, ¿ya? Entonces, eso pasaba por el lado del bloque occidental. Ustedes por ahí tienen que manejar el concepto de neoliberalismo, ¿lo conocen más o menos? Eh, Hoy día, claro, bueno, siempre se está hablando de lo que es el neoliberalismo. Y coméntenme en el chat si manejan más o menos la idea, ¿cierto? ¿En qué pasa cuando se aplican políticas neoliberales? En el otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el bloque oriental. ¿Qué pasaba en el bloque socialista, el bloque liderado por la Unión Soviética? Acá la situación es un poco más difícil, ¿ya? Porque los soviéticos también, ¿no es cierto?, la Unión Soviética y sus países aliados también se ven afectados por una crisis económica en la década de 1970. Sin embargo, acá la crisis es más estructural, es mucho más profunda. La crisis, ¿no es cierto?, del bloque socialista, ¿no es cierto?, tiene que ver con temas ya más como profundos. Uno de esos tiene que ver con que la economía soviética comienza a perder insumos, ya no se puede abastecer de materias primas para hacer funcionar su industria, y además se comienzan a quedar atrás en términos tecnológicos. La forma de producción que tenía la Unión Soviética llevó a un estancamiento en la innovación. Si no hay innovación en la tecnología, el crecimiento económico tiende a estancarse, ¿ya? Y eso era un poco lo que les pasaba a los soviéticos. En términos políticos también la Unión Soviética estaba entrando en un momento bastante complejo, porque hay una especie como de auge del autoritarismo. Bueno, el gobierno de la Unión Soviética es autoritario, pero llega un punto en que hay demasiado poder concentrado en una burocracia, ¿cierto?, en un conjunto de funcionarios que pertenecen al Partido Comunista y que controlan todo el aparato del Estado, ¿ya? Y frente a esa situación comienza a, ¿cierto?, desarrollarse una crítica o cierta oposición de la sociedad hacia eso, ¿ya?, hacia esa concentración del poder. Por el otro lado, los países aliados, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética, ya habían estado, los países de Europa Oriental específicamente, habían estado contraviniendo o oponiéndose a la política dura, intervencionista, que habían planteado algunos líderes de la Unión Soviética como Brezhnev, ¿ya? Personajes como él lo que hacen es, ¿no es cierto?, instalar una doctrina o una forma de ver las relaciones internacionales, en las cuales, si hay algún atisbo como de querer modificar el sistema o el modelo socialista, inmediatamente interviene la Unión Soviética. Y eso pasó, por ejemplo, en este hecho que vemos acá, que fue la primavera de Praga en 1968. ¿Ya? Ahí hubo un cambio político en el país, en Checoslovaquia, un aliado de la Unión Soviética, en el cual se buscó hacer algunas reformas, pero esas reformas no le parecieron a la Unión Soviética e intervino con, como se ve en la imagen, con tanques, ¿ya?, con un ejército. Esa forma como dura, agresiva de relacionarse, comenzó a generar malestar, molestia entre los aliados de la Unión Soviética. Y en último término, ¿no es cierto?, hubo algunos hechos de política exterior también de la Unión Soviética que fueron debilitando su poder. Por ejemplo,
En el año 1979, la Unión Soviética invade Afganistán, ese país de Medio Oriente que ha sido noticia por ahí, básicamente por temas de guerra. Acá lo que trataron de hacer los soviéticos fue invadir ese país musulmán, pero esa operación fracasó por, ¿no es cierto?, la intervención de Estados Unidos, en gran medida, ¿ya? Y la oposición de los mismos talibanes que habitan o que controlan hasta el día de hoy una parte de Afganistán, ¿ya? Entre otras cosas más. Entonces, como pueden ver, llega un punto en la Guerra Fría en que ambos bloques están más o menos en crisis, ¿ya? Obviamente la crisis del bloque soviético, como les digo, el bloque oriental, es más profunda, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Esto tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto? Como para entender las causas de lo que viene ahora, ¿ya? ¿Todo claro? Bacán. Gracias, Andrés, por tu feedback. Sigamos entonces. Ahora, cuando nosotros, bueno, en realidad siempre cuando estamos en situaciones de crisis, hay que buscar la salida, ¿no es cierto? Hay que buscar una solución. Entonces, en el caso de la Unión Soviética, el año 1985 llega al gobierno este señor llamado Mikhail Gorbachev, que además que lo han escuchado por ahí en las clases de historia. Este señor Gorbachev lo que busca, ¿no es cierto?, es aplicar reformas o hacer cambios en la política, en la economía, para tratar de salir de esta crisis, ya de esta crisis económica y política en la que estaba la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor Gorbachev que vemos ahí? Es tratar de hacer cambios, reformas que permitieran una salida a esta crisis, ¿ya? Ahí lo vemos, ¿no es cierto?, cuando estaba jovencito a los inicios de su gobierno, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los dos grandes ejes de estas reformas? Van a ser básicamente en lo económico y en lo político. Entonces, partamos con lo económico. En términos económicos, lo que hace Gorbachev, ¿no es cierto?, es aplicar una política llamada, ¿no es cierto?, perestroika. Perestroika, que también se traduce como reestructuración, ¿ya? Reestructuración que se aplica a la economía soviética, a la forma de producción que tenían ellos. Entonces, ¿qué es lo que se busca cambiar? El sistema económico centralmente planificado. Acá tienen que tener claro ustedes qué caracteriza este sistema, ¿ya? Al modelo centralmente planificado. Básicamente, ¿no es cierto?, tenemos el control de la economía por parte del Estado, ¿no es cierto? El Estado es el que planifica la producción, es el que tiene la propiedad, ¿no es cierto?, el que posee empresas, que determina precios, que tiene una gran capacidad, ¿no es cierto?, de planificar la economía, de determinar qué es lo que se produce, cuánto se produce, ¿ya? Ese es el modelo centralmente planificado que existía en la Unión Soviética. Entonces, este señor Gorbachev lo que dice, hagámosle algunos ajustes a este modelo centralmente planificado. Entonces lo hace, ya, por ejemplo, dando mayor libertad a las empresas en su toma de decisiones. Porque cualquier decisión de carácter estratégico que tomara una empresa tenía que pasar por el Estado. Si algún miembro del Partido Comunista o algún cierto burócrata o algún personaje importante del Estado no le parecía determinada estrategia, eso no se aplicaba, ¿ya? Porque el Estado es el que, ¿no es cierto?, el que planifica, el que toma las decisiones económicas, no las empresas, ¿se fijan? Entonces acá lo que trata de hacer Gorbachev es, ok, démosle un respiro a la empresa, démosles, ¿no es cierto?, libertad para que puedan tomar sus decisiones. Lo que hacía también Gorbachev, lo que él proponía, era que la planificación estatal, o esta idea, ¿no es cierto?, de que el Estado intervenga, planifique la producción, todo eso, que solo quedaran algunos sectores estratégicos, llámese, ¿no es cierto?, la industria, la agricultura, pero otras áreas de la economía, otros rubros, les vamos a dar un poco más de libertad, ¿ya?
Eso era la perestroika, reestructurar, ¿sí? Y en el otro lado, ¿no es cierto? Ya en términos más bien políticos, lo que aparece acá es, ¿cierto? Una, una política llamada glasnost. Glasnost, o también llamado, ¿no es cierto?, apertura. Esa es la palabra está en ruso, pero acá la traducimos al español, obviamente. ¿Y qué es la glasnost? Es una reforma que buscaba mayor apertura y democratización dentro del Estado soviético. Acuérdense que habíamos contextualizado el tema y habíamos dicho que había mucha concentración del poder, no había democracia, ¿no es cierto? Acá no estamos hablando de que se permite el pluripartidismo, ¿cierto? Que se permitan distintas expresiones políticas, sino que todo estaba bajo control del Partido Comunista, ¿sí? Entonces, lo que busca la Glasnost es una apertura. Además, todas las decisiones que se tomaban eran como entre cuatro paredes, había muchos secretos, la gente no accedía a la información como, no sé, por ejemplo, hoy en día en Chile uno puede ver y meterse y buscar cuánto gana el presidente de la República. Pero en esta situación de cierre, ¿no es cierto?, de ocultamiento en que estaba el Estado soviético, eso era inaccesible para la población común y corriente. Entonces, lo que se buscó es una apertura, ¿ya? Una apertura y una democratización. Por el otro lado, ¿no es cierto?, ¿qué pasaba acá? Esta apertura lo que hizo, en algún sentido, fue dar más independencia a las repúblicas, como dice ahí, que formaban parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética es un estado enorme, integrado por muchos países distintos, por muchas nacionalidades distintas. Muchas de ellas habían sido, ¿no es cierto?, reprimidas, perseguidas eh, por el poder central, ¿cierto?, en Moscú, pero con esta glasnost lo que se busca es darle mayores atribuciones a estas repúblicas, ¿sí? Lo vamos a ver en un mapita después. Respóndanme la pregunta que les puse ahí abajo, a ver cómo andamos con eso, o sea, a ver si logran, ¿no es cierto?, si recuerdan igual estas dos cosas, perestroika y glasnost. Les pregunto acá, ¿lograron estas reformas adaptar este modelo soviético, ¿no es cierto?, que era como súper rígido, autoritario, centralizado, a las nuevas condiciones? Ya en los años 70, 80, el panorama mundial estaba cambiando, ¿no es cierto? Entonces, yo les invito ¿no es cierto?, a reflexionar si acaso esto se logró o no. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre con estas reformas? ¿Logran su objetivo en el fondo, reformar la Unión Soviética para salvarla, para salvar su sistema? ¿O no? ¿O fracasaron? Vemos, ¿no es cierto?, que hay está este ánimo de Gorbachev por reformar, por cambiar lo que está mal, o mejorar, ¿no es cierto?, darle una vuelta a la forma de producir, a la forma de gobernar, ¿ya? Democratizar. Pero, ¿fue exitoso eso? Eso es lo que tenemos que, ¿no es cierto?, evaluar acá, ¿ya? ¿Qué me dicen? ¿Fue exitoso esta política? Si no lo profundizamos en la pausa, ¿ya? Piénsenlo. La idea, ¿no es cierto?, es que podamos evaluar si estas dos, ¿no es cierto?, si esta glasnost y esta perestroika lograron lo que buscaban, ¿no es cierto?, que era, en el fondo, sacar a la Unión Soviética de la crisis. Pasemos a una pregunta, ¿ya? Aquí les puse un texto, esta pregunta la saqué de la página del portal, y tenemos el siguiente texto. Y aquí yo les destaqué algunas ideas, como las ideas centrales de este párrafo, ¿ya? Al analizar la situación descubrimos una desaceleración del crecimiento económico. Miren quién dice esto, Gorbachev, ¿cierto? En el año 1987 tiene un libro, ¿no es cierto?,
una publicación que se llama Perestroika, donde hace un análisis de la situación. En los últimos 15 años, la tasa de crecimiento de la renta nacional declinó en más de la mitad, y para comienzos de los 80 había caído a un nivel cercano al estancamiento económico. Entonces, ¿qué está diciendo Gorbachev? La economía de la Unión Soviética está estancada, ¿sí? Un país que alguna vez se había acercado rápidamente a las naciones avanzadas del mundo comenzó a perder posiciones. O sea, lo que dice aquí es que por este estancamiento la Unión Soviética se empezó a quedar atrás con relación a los demás países, ¿ya? Además, la brecha en la eficiencia de producción, calidad de los productos, desarrollo científico y tecnológico, la producción de tecnología de punta y el uso de técnicas avanzadas comenzó a extenderse y no en favor nuestro. Aquí está reconociendo que había una distancia, una brecha entre los soviéticos, ¿no es cierto?, entre la capacidad tecnológica de los soviéticos y de los demás países, ¿sí? Tecnología de punta no había, las técnicas avanzadas no las tenían los soviéticos, se quedaron atrás en los años 70. Tras largos años de estancamiento, la economía se hallaba al borde de la bancarrota, y la sociedad soviética se encontraba inmersa en una verdadera crisis moral, caracterizada por la falta de compromiso ideológico y el escepticismo general. Fíjense lo que dice al final. Gorbachev está diciendo acá que la sociedad, ¿cierto?, la sociedad rusa y los aliados soviéticos ya no tenían compromiso ideológico, y además se había instalado un escepticismo general, como dice ahí. La conducción del Partido Comunista, se relajó y perdió la iniciativa de los principales procesos sociales. Eso dice este señor Gorbachev. Veamos la pregunta. ¿Qué problema detecta Gorbachev en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Díganme, contéstenme acá en el chat, cuál, ¿no es cierto?, sería la alternativa correcta acá, porque habla de hartas cosas este señor Gorbachev, pero acá nos interesa poder detectar cuál es el problema, ¿no es cierto?, que él ve. Graves conflictos en los medios de comunicación, la brecha económica entre la URSS y las demás potencias, la falta de tecnologías para la exportación, los problemas causados por la libertad de expresión. ¿Cuál es, ¿no es cierto?, el problema para este señor? Si quieren le activo el micrófono. Bárbara, Rafa, ustedes se inclinan por la B, la brecha económica entre la URSS y las demás potencias. Fernanda dice, letra B, Felipe Olivares, B, Cristóbal, ¿cierto? También la B. En realidad el texto es bastante claro. Ya el texto lo que nos dice es, y por eso yo les destaqué algunas palabras, es el tema de la desaceleración económica y también esta brecha en la producción que tiene que ver con el atraso tecnológico. ¿Ya? La Unión Soviética comienza a quedarse atrás. Estados Unidos siguió perfeccionando su tecnología, siguió progresando, pero la Unión Soviética llegó a un punto como en que llegó como a su pic y de ahí se estancó. ¿Ya? La última parte es un análisis, ¿no es cierto?, más bien de cómo había cambiado. La gente ya no estaba quizá no estaba tan movilizada, estaba desideologizada, y eso era desfavorable para el Partido Comunista. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre en términos económicos y también alude a lo político este señor Gorbachev. El texto menciona diversos ámbitos económicos que demuestran cómo la URSS se queda atrás respecto de otras naciones. ¿Sí? Ya chicos, ¿preguntas? Vimos el contexto de los años 70. Vimos también, ¿cómo se llama?, la crisis de la Unión Soviética y qué es lo que se trató de hacer para superar la crisis. Yo les dejé ahí planteado el tema de si había sido, ¿no es cierto?, si había sido exitosa esta política del señor Gorbachev.
Ahora viene, ¿no es cierto?, la respuesta, obviamente. Lo vamos a ver, pero quiero que alguno de ustedes, a través del micrófono o el chat, me diga si qué ocurre con estas reformas, con lo que llamamos glasnost y perestroika. Felipe, Montserrat, Leonardo, ¿qué opinan? O si no me hacen otra pregunta. ¿Está todo ok? Ya. Leonardo dice que sí. No sé si alguien más tiene alguna duda con esta primera parte de la clase. ¿Cierto? Contexto, ya. Contexto de los años 70 que pasaba en ambos bloques, importante ver para contrastar, ¿no es cierto? Y después vemos qué cambio se trató de hacer en la Unión Soviética. Aquí, para poder entender cómo bien este contenido, ustedes tienen que tener como conocimiento previo de cuáles eran los dos modelos. Por eso es tan importante la clase esa cuando veíamos Guerra Fría. La Guerra Fría y cuáles son los dos modelos que se enfrentan. ¿Ya? Si entendemos, ¿no es cierto?, la diferencia entre un modelo centralmente planificado y un modelo de libre mercado, estamos al otro lado. Si no hay más dudas, ¿seguimos entonces? Scarlett, me preguntas, por el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Yo les comenté ahí si me habían escuchado el concepto, pero esto lo que trata, ¿cuál es la idea del neoliberalismo? La idea del neoliberalismo es, ¿no es cierto?, fomentar una apertura comercial a través de reducir impuestos, a través de una privatización de empresas públicas, ¿ya? Que fue lo que ocurrió en Chile, para ponerle el caso. Y también el neoliberalismo es una disminución de la influencia del Estado en la economía. Hasta los años 70 en Estados Unidos más o menos y en varios otros países de Europa Occidental, se había instalado o ensayado un modelo de desarrollo conocido como estado de bienestar. Entonces, en ese modelo el Estado tenía un rol como organizador de la economía, ¿ya? Como que intervenía si era necesario. Pero bajo la política neoliberal se rechaza completamente la influencia del Estado. Entonces ahora, ¿qué es lo que importa? Es el rol de las empresas, ¿sí?, de los privados. Con el neoliberalismo también surge esta idea, ¿no es cierto?, más que una idea, una realidad, de las grandes transnacionales que se instalan, ¿cierto?, que son de países ricos y se instalan en países más pobres para disminuir sus costos, ¿ya? Entonces, el neoliberalismo, algunos dicen, claro, que no existe, otros dicen que sí, pero en términos sencillos es eso, es un retorno como al libre mercado más extremo sin la intervención del Estado, ¿ya? ¿Te queda claro, Carlos? Igual eso quizá lo vamos a ver en alguna clase en el futuro, eh, pero en términos muy generales es eso. Ya, bacán. Sigamos. ¿Qué consecuencia trajo esta perestroika y esta glasnost del señor Gorbachev? Vamos a ver acá, ¿no es cierto?, que en realidad no fueron exitosas sus reformas. Se habla de un socialismo renovado. Gorbachev plantea una forma de ser socialista como renovado, ¿ya? Y también la democratización que él promueve a través de la glasnost tuvieron consecuencias dentro de la Unión Soviética, que acá en el mapita la vemos, ahí está completa. Todo eso era la Unión Soviética, un territorio enorme, integrado por diversas repúblicas. Se fijan, ahí está Kazajistán, Turkmenistán, todos esos que terminan en Istán eran parte de la Unión Soviética. Aquí hay países como, ¿no es cierto?, Georgia, Azerbaiyán, está también Ucrania, Bielorrusia, hay varios, ¿no es cierto?, estaba Lituania, Estonia,
todas esas repúblicas integran la Unión Soviética, ya para que les quede ahí la idea. Pero las reformas de Gorbachev no fueron exitosas por una razón muy importante, que fue que había sectores dentro del Partido Comunista que eran más conservadores y más dogmáticos, más duros, que no querían estos cambios, ¿sí? Que se aferraban a una forma más autoritaria de gobierno. Y por el otro lado, como hubo una relajación de este autoritarismo bajo Gorbachev, hubo una sublevación de la sociedad civil contra este control burocrático, contra todo este aparato, ¿no es cierto?, súper lento, engorroso, que era una burocracia gigante. Había un Estado muy grande. Entonces, eso dificultaba, ¿no es cierto?, dificultaba por ejemplo, que a la gente le llegara ayuda, que llegara, ¿no es cierto?, que se apoyara a las personas desde el Estado, ¿ya? Porque había mucha burocracia, demasiados funcionarios, era todo lento, ¿ya? Así que por ese lado vemos ahí un rechazo igual de la gente a este Estado. Y como les dije también, las personas se comenzaron a informar de qué es lo que pasaba internamente dentro del Partido Comunista. O en el buró, que se llamaba, el buró central del Partido Comunista, que era el que gobernaba, se comienzan a saber cosas, ¿ya? Esta apertura y darle mayor independencia a los integrantes de la URSS, por ejemplo, a todos estos que están acá, llámese lituanos, estonios, georgianos, chechenos, todos estos países chiquititos, todo esto de acá es Rusia, ¿ya? Pero lo que aparece acá son las otras repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Todas esas nacionalidades habían sido reprimidas políticamente por el gobierno soviético, ¿no es cierto?, por el gobierno central de Moscú, ¿ya? Acá está Moscú, donde dejé el láser, el puntero. Pero ahora, ¿cierto?, como se les dio un poco más de libertad, de independencia a estas naciones, a estas repúblicas, se comienzan a movilizar, comienzan a ver como, chuta, quizás sería mejor salirnos de esta unión, ¿ya? Estaban unidos, ¿no es cierto?, básicamente por una ideología, ¿no es cierto?, por una especie como de proyecto en común, pero ese proyecto en común muchas veces anuló los intereses no personales, los intereses nacionales que habían dentro de cada república. Era una diversidad cultural también muy grande en la Unión Soviética, países de distintas personas, de distintas religiones, con distintas historias, con tradiciones bastante disímiles entre sí, pero todas estaban reunidas bajo un mismo Estado, ¿ya? Entonces comenzó una tensión en ese aspecto. Y continúa la crisis económica. La perestroika fracasa, ya vemos por toda esta oposición, esta situación de inestabilidad se mantiene, no logra recuperarse la producción a los niveles anteriores, así que todo mal, ¿ya? Bueno, pregunta como más reflexiva, ¿por qué los cambios generaron consecuencias tan dispares? Por un lado, fue beneficioso para estas repúblicas, ¿no es cierto? Pero la economía la economía soviética no se recuperó, ¿ya? No volvió a crecer como era antes de esta crisis, ¿sí? Eso la podemos igual conversar en la pausa. Y acá donde llegamos ya al final de este proceso, ¿no es cierto? Vemos que las reformas no fueron exitosas dentro de la Unión Soviética, pero el gobierno de Gorbachev también en materia de política exterior, o sea, en cómo se relacionaba con los aliados de la Unión Soviética, también tuvo consecuencias esta política de apertura. Entonces, en Europa Oriental estaban los principales aliados de la Unión Soviética. Llámese países como Polonia, los que están mencionados ahí, ¿cierto? Polonia, Hungría,
La República Democrática Alemana, recordemos qué pasaba con Alemania, que estaba dividida en dos, Checoslovaquia, Bulgaria, ¿ya? Resulta que esta política exterior de Gorbachov, o esta idea de apertura, democratización, significó el inicio de revueltas populares pacíficas, la mayoría de ellas, contra los gobiernos comunistas aliados de la Unión Soviética. Aquí vemos, ¿no es cierto?, dos casos. Yo les puse ahí el caso veamos el caso de la derecha primero, que tiene que ver con la caída del muro de Berlín. Yo creo que igual lo han visto o saben de este hecho histórico, pero la caída del muro de Berlín se explica en gran medida por esto, por esta política reformista de Gorbachov. Entonces, ya no estaba el temor de que si queríamos hacer cambios acá en la República Democrática Alemana, ¿no es cierto?, no había riesgo de que vinieran los soviéticos y se metieran, nos reprimieran estos cambios, ¿ya? Entonces, llegamos al año 1989 y se llega a la crisis terminal de los gobiernos comunistas de Europa Oriental. Acá la gente se subleva, se rebela contra estos gobiernos, también había crisis económica, también había problemas en cada uno de estos países. En el fondo la gente estaba harta de un gobierno dictatorial o autoritario. Entonces se llega al punto en que, como vemos acá, las mismas personas echan abajo este muro que dividía la ciudad de Berlín, la capital de Alemania, en dos. En un lado socialista y un lado capitalista, ¿ya? Entonces, la gente, ya sabemos igual todo lo que implicó el muro de Berlín, esta división, separación de familias, ¿no es cierto? Gente que trataba de pasar de un lado a otro del muro, del lado socialista al otro, con resultados, ¿no es cierto?, fatales. Entonces, teníamos una ciudad dividida en dos, familias separadas, ¿no es cierto? Los alemanes son un mismo pueblo, pero estaban separados por distintos gobiernos, ¿se fijan? Entonces, la gente se subleva, y ya llega un punto en que el gobierno de Honecker, que era el que estaba en la República Democrática Alemana, se ve forzado a negociar y a renunciar y a aceptar su salida. La gente destroza el muro y ya en el año siguiente se consolida la reunificación de Alemania y tenemos la Alemania que existe hoy día, ¿ya? Por el otro lado, esto es lo pacífico, ¿no es cierto? Acá no hubo ni muertos, ni dictadores asesinados, ni revueltas, ¿no es cierto?, tan violentas. Pero está el otro caso de, por ejemplo, países como Albania y Rumania. Aquí yo les puse una imagen de lo que es la Revolución Rumana del año 89, en la cual los rumanos se sublevan contra el dictador Ceausescu, y finalmente este señor tiene que salir con su esposa del gobierno, y son finalmente asesinados, ¿ya? Y se termina de forma violenta. El comunismo cae de manera violenta, ¿ya? Eso, chiquillos, entonces, en términos de lo que pasa fuera de la Unión Soviética, en Europa Oriental. ¿Qué pasó después en la Unión Soviética, después de estas reformas? Vino una época de convulsiones bastante importantes, sobre todo después del año 89, entre el 89 y el 91, que desembocaron en la disolución de la Unión Soviética. Se acaba esta unión de repúblicas, ¿ya?, socialistas, y emergen de esta disolución, nacen 15 nuevas repúblicas, 15 nuevos estados, ¿ya?, que ahora van a ser independientes, que no van a estar, ¿no es cierto?, controlados por Moscú, sino que cada república va a ser independiente. Y básicamente se termina entonces el gobierno del Partido Comunista en la Unión Soviética el año 91, y se inicia una transición hacia una república con mayores libertades y con mayor democracia. Que es lo que vemos, ¿no es cierto?, hoy en día. Igual, bueno, da para otro tema, pero eso no ha sido tan así, al menos en Rusia.
¿Qué modelo adoptaron los estados que nacieron de la Unión Soviética? Pregunta, chiquillos. Todos ellos eran socialistas, ¿no es cierto? Tenían estos gobiernos autoritarios, Partido Comunista, como partido único, no se permitían más partidos. Hay una, ¿no es cierto?, una forma de gobierno que es el socialismo, ¿no es cierto?, y una forma económica también. Pero con la disolución de la Unión Soviética eso llega a su fin, ¿sí? ¿Qué modelo económico y político van a adoptar estos estados que quedan después que se separan, ¿no es cierto? Es lo que yo les pregunto. Andrés Vega dice, algunos fueron socialistas y otros comunistas. Ah, es que ahí hay una, una discusión como de conceptos, ¿no es cierto? Pero quédense con esta idea. Cuando hablamos de socialismo, el socialismo lo vinculamos más con lo económico, con la forma de organizar la economía, con esta planificación central de parte del Estado, ¿no es cierto?, sin propiedad privada, con una colectivización de la tierra, de los medios de producción, ¿ya? Pero cuando decimos comunismo, el comunismo, algunos señalan hasta el día de hoy que es una meta, es una utopía, una, no sé, una... bueno, los que son comunistas lo ven así, ¿ya? Pero el comunismo es más como en términos políticos, cómo se organiza el gobierno de un Estado, ¿ya? Entonces, por eso el Partido Comunista es aquí el que tiene el control, ¿ya? ¿Te queda claro, Andrés? ¿Qué modelo adoptan? Eh, bueno, las repúblicas que integraban la Unión Soviética eran todas socialistas, ¿no es cierto? Y todas comunistas, al menos en términos, en el papel, ¿sí? Pero se acaba la Unión Soviética, se separa en el año 91, y desde ahora cada una va a tratar, ¿no es cierto?, de transitar hacia una democracia más parecida a lo que es en Occidente, una democracia liberal, con participación, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero, ¿qué ocurriría con el señor Putin? ¿Han visto las noticias de este envenenamiento de un señor, un personaje que parece que es bastante crítico con Putin? Bueno, en realidad Putin viene después, es el gran personaje, ¿no es cierto?, el gran poder perdón, en Rusia, eh, desde el año 99, más o menos. Pregunta. Tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, se puso fin al periodo conocido como la Guerra Fría. A esto quería llegar. Todo esto que vimos en la clase nos conduce a una cosa, que es el fin de la Guerra Fría. ¿Ya? Colapsa la otra superpotencia, ¿no es cierto? Está Estados Unidos, y la Unión Soviética colapsó, ¿no es cierto? Ya no existe desde el año 91. De los siguientes enunciados, ¿cuál puede ser considerado como consecuencia del colapso de la Unión Soviética? Respóndanme en el chat, o si quieren a través del micrófono. Lean bien. La pregunta está interesante. Una consecuencia de todo esto que vimos, ¿no es cierto?, del derrumbe del comunismo, de la crisis de los socialismos reales, como se le llama también. ¿Qué ocurre en términos internacionales? ¿Ya? Resurgimiento de los nacionalismos dentro de países pertenecientes a la influencia soviética. Desprestigio de las ideas comunistas y el fin de los regímenes socialistas europeos. El nacimiento de Alemania como un nuevo modelo socialista comunista. Esa es como la más descartable, ¿no? La constitución de un nuevo orden mundial, con nuevas potencias hegemónicas, ¿cierto? Nuevas potencias que son las que la llevan ahora. Ya la Unión Soviética quedó totalmente, ¿cierto?, eclipsada por
Bueno, Estados Unidos queda como el triunfador de esta guerra fría, ¿no es cierto?, después de todo este proceso. ¿Qué me dicen acá, chiquillos? ¿Cuál sería la Bárbara? Ya. ¿Alguien más, además de Bárbara? Vicente, la clase termina a las... Tienen 1 hora de duración, termina a las 4. Andrés, la A. La constitución de un nuevo orden mundial. Ya. Scarlett, también. Vemos acá que, bueno, Felipe también señala la A. Y si nosotros analizamos esta... ¿Qué pasó? Acá nos dicen que es la C. Hay un desprestigio de las ideas comunistas y el fin de los regímenes socialistas. ¿Por qué la A queda descartada? Fíjense lo que nos dicen. Solo queda un país influyente en el mundo, Estados Unidos. Hoy en día sabemos que eso no es tan así, pero en el año 90, 91, parecía que Estados Unidos era la única potencia o superpotencia que quedaba en el mundo, ¿ya? Y que el mundo pasaba de ser bipolar a unipolar. Eso es lo que había que tener ojo ahí, ¿ya? En realidad es como bien... Sí, puede ser un poco dudoso lo que dice la A, ¿ya? Montserrat también había dicho la A. Pero en términos, ¿no es cierto?, concretos, como una consecuencia del colapso de la Unión Soviética, ¿cierto?, cae este monstruo, el oso ruso, cae, y lo que queda, ¿no es cierto?, es un desprestigio de las ideas comunistas, sí, un desprestigio que yo creo que se mantiene hasta el día de hoy, en muchos países, en muchas partes. Y además se terminan los regímenes socialistas que habían en Europa. Eso sí o sí es consecuencia. La letra B podría haber sido también un poco confusa o, ¿no es cierto?, como que nos da algo de sombra, pero como dice acá, los nacionalismos son causa y no consecuencia de este proceso. Como les dije, la Unión Soviética está integrada por muchas naciones distintas, y también en Europa Oriental los aliados de la Unión Soviética, todos eran pueblos distintos entre sí. Pero como vimos con Gorbachev, con sus reformas, ya habían resurgido los nacionalismos, entonces en el año 90 eso ya no es una consecuencia, ¿cierto? Se considera más bien una causa de la crisis de la Unión Soviética. Sí, Bárbara, sí, es que estaba para confundirse, ya lo que decía la A, porque en realidad se descarta solo por una cosa, que es que decía Japón, pero eso es lo que pasa con algunas preguntas, ¿ya? ¿Dudas, no es cierto? Con respecto a lo que vimos ahora, vimos, ¿no es cierto?, los resultados de los cambios del señor Gorbachev, de su gobierno, de la Glasnost, de la perestroika, y también vimos cómo se viene abajo lo que llamamos el bloque oriental, ¿no es cierto?, este bloque socialista, liderado por la Unión Soviética en Europa Oriental. El socialismo aún sobrevive, ¿no es cierto?, como sistema económico. Se mencionaba ahí en la diapositiva anterior lo que ocurre con países como Cuba, bueno, China, que es un caso bien especial. El socialismo pervive en esas naciones. También en Corea del Norte, sabemos lo que pasa en Venezuela, ¿no es cierto?, que transitó hacia este modelo, ¿no es cierto? Entonces, no desaparecen, ¿no es cierto?, las ideas socialistas, van experimentando cambios, o los experimentaron desde que cae la Unión Soviética. Se renuevan, se reforman, por aquí, por allá, pero en algunas partes se mantienen tal cual. Bueno, el caso extremo es Corea del Norte, donde ahí es un régimen estalinista, una copia de cómo era la Unión Soviética en los años 50, más o menos.
para que tengan una idea. Preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Si no hay preguntas con la clase, recuerden, este tema es, nos permite igual entender muchas cosas de lo que pasan desde el año 90 hacia acá, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, en el mundo, ¿ya? Ya, Andrés dice, todo ok. Chicos, para cerrar, ¿no es cierto? Aquí les resumo a través de imágenes, más o menos lo que vimos hoy día. Ya primero vimos cuáles son las causas de la crisis del bloque oriental y de la Unión Soviética. Vimos la reforma de este señor Gorbachev, ahí están, con el Partido Comunista, ¿no es cierto?, etcétera, y sus consecuencias tanto fuera de la Unión Soviética, que tiene que ver con, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, ahí está la palabra freedom, ¿no es cierto?, libertad. Y de cómo van cayendo uno tras otro todos los gobiernos socialistas que habían en Europa, se terminan. Y dentro de la Unión Soviética vemos que se desintegra, se separan todas estas repúblicas que aparecen numeradas aquí, ya en este pequeño mapa. Nosotros, bueno, lo vimos un poco en la última pregunta, pero recuerden, todo este proceso significó el fin de la Guerra Fría que había comenzado por allá por 1947. Imagínense. ¿Cómo, ¿no es cierto?, qué pasó con las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética al final de la Guerra Fría? Gorbachev había promovido un acercamiento con Estados Unidos y por eso lo vemos aquí reunido con el señor Reagan, George Bush padre, que después también fue presidente. Entonces, se acerca a Estados Unidos, ¿ya? Hay una política más dialogante, ya más conciliadora también. Así que eso, chicos, les voy a dejar una recomendación también acá, para que si quieren profundizar más este contenido, bueno, lo que aparece abajito es como la conclusión final de la clase, ¿no es cierto? Como cómo se termina este mundo bipolar, ¿ya? Pero lo que les quería recomendar es, ¿no es cierto?, si quieren como de verdad comprender este proceso desde una perspectiva como más humana o más en términos emocionales incluso, vean esta película, Goodbye Lenin. Ahí van a ver, ¿no es cierto?, cómo afecta estos cambios políticos que a veces son como tan fríos, ¿no es cierto?, como que pasan, pero que también tienen consecuencias en las personas, ¿no es cierto? Todo lo que ocurre, y en Chile lo sabemos, ¿no es cierto?, por experiencia histórica y por lo que estamos viendo hoy en día, no sé, que los cambios políticos o las transformaciones también afectan, ¿no es cierto?, a nivel personal, ya, o familiar incluso. Entonces, vean esta película si quieren, anótenla, no sé si alguno la ha visto, pero acá se muestra, ¿no es cierto?, cómo le cambia la vida a una mujer que vivía en la desaparecida República Democrática Alemana, ¿ya? Así que échenle una miradita a esta película. Entonces, ¿nadie la ha visto? ¿Nadie la había escuchado antes? Échenle un vistazo a esa película, busquen de qué se trata y va a ser un complemento para esta clase. ¿Alguna duda, chicos, para terminar? Ya, Andrés. ¿Quedó todo claro entonces? Si alguien tiene alguna duda, hable ahora o calle para siempre. Bárbara. Montserrat. Ya, chiquillos. Entonces estaríamos con esta clase
sobre, ¿no es cierto? En el fondo es cómo termina la Guerra Fría, qué procesos son los que nos llevan al final de esta guerra, que en realidad no fue tan guerra, pero sí lo fue. Ya, chiquillos, nos vemos entonces